Está aquí ya sentado Matías Tombolini para hablar de economía. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hay muchos temas económicos hoy, pero vamos a arrancar con el posible acuerdo de YPF con Repsol. No sé si es acuerdo o si en realidad es simplemente que dio a conocer Repsol la evaluación que pretende cobrarle al gobierno argentino. Bueno, que es un poco la oferta que el gobierno había puesto arriba de la mesa. La compañía vale valor bursátil de hoy poquito menos de 11.000 millones de dólares. Estos 5.000 millones habrá que ver cómo se ponen de acuerdo para pagarlo, porque no es lo mismo bajar la plata de contado que financiarlo. Sin duda que los economistas hablamos de condición necesaria y suficiente. Esto es una condición necesaria para poder abrir la puerta a otro tipo de inversiones, sobre todo en Vaca Muerta. Vaca Muerta es probablemente el tema del futuro, es decir, en tele, bueno, todo el mundo que decíamos vamos a estar hablando del Bailando dentro de 2 meses. Sí, bueno, totalmente. En la Argentina vamos a estar hablando de Vaca Muerta dentro de 4 o 5 años, sin lugar a dudas. Y me parece que esto plantea la condición necesaria. Condición necesaria es, para que llueva, tiene que estar nublado. Sí. Entonces, y lo suficiente es que caiga agua. Bueno, esto es así. Si no se terminaba de resolver el tema con Repsol, no había posibilidad de avanzar en esta idea de conseguir fondos que vengan a invertir a la Argentina, sobre todo a Vaca Muerta, porque YPF, que es una compañía que, decíamos, vale poco menos de 11.000 millones de dólares, vale más o menos lo mismo que en el año 98. Petrobras valía lo mismo en el 98 que YPF y hoy vale 10 veces más. Quiero decir... O sea que este podría ser el principio de destrabar, digamos, en todos los negocios que se podrían asociar a la exploración y explotación de Vaca Muerta, que también de eso va a depender nuestra posible finalización o solución de la crisis energética argentina, crecimiento, bueno, un montón de cosas según cómo se manejen las concesiones, por supuesto, ¿no? Inclusive el tema de las reservas en el Banco Central, es decir, ¿cómo te afecta en tu vida cotidiana el acuerdo superestructural de lo de YPF? Concretamente, si esto habilita la posibilidad de que lleguen inversiones extranjeras, de que los mercados miren a la Argentina de otra manera y por lo tanto le puedan habilitar algún ducto de financiamiento, hoy el Banco Central, cuando la gente pide más dólares de las que el mercado le ofrece, o sea, los exportadores, pone la diferencia y caen las reservas. Si alguien viene con dólares de afuera, entran por el mercado único libre de cambios y fortalecen justamente este mercado con más oferta de dólares. Es decir, hay 2 formas de conseguir dólares en el mundo. O vendiendo al exterior, por supuesto, y aparte, o la pedís prestada o viene de manera de inversión extranjera, que es la más genuina, que es la más sana. Bueno, resolver el tema pendiente con YPF, además, forma parte de un conjunto de acciones que está tomando la Argentina desde que perdió la interna abierta en agosto, justamente de cara a recomponer el frente internacional. YPF, los juicios que estamos abordando en el CIADI, pagándolos, Club de París, FMI con el nuevo índice de precios, es decir, un conjunto de herramientas que permiten, y hay que ver qué pasa con los fondos buitre, a ver si hay algún camino de salida. Que es un poco difícil que eso suceda, ¿no? Es un poco difícil que ahora con esta apelación la Corte primero lo tome como un caso sobre el cual tiene que fallar y segundo desdiga lo que dijo el tribunal de Iglesia, ¿no? Ahí hay que ver si los fondos buitre entienden. A ver, perdón, la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones. El gran tema es qué pasa con los fondos buitre que siguen frenados en un mismo lugar. Lo que les interesa es el billete de los fondos buitre. Sí. Y ahí la pregunta es, ¿sacaste a bailar a la chica? Te dijo que no una vez. ¿Cómo estás con los ejemplos? Te dijo que no la segunda, para bajarlo. No, está bien. Digo, te dijo que no la segunda vez. ¿Por qué te decís que, no que sí la tercera? ¿Tenés que cambiar algo? Claro. Bueno, Argentina me parece que lo que va a intentar es, entendiendo que es un problema del cual no se puede evitar y que el default técnico, esto es no cambiar el domicilio de pago, va a tratar de hacer alguna oferta triangulando como para justamente que los fondos buitre cobren, porque podría pasar a los fondos buitre una victoria pírrica, es decir, que ganen pero que no cobren. Sí. Entonces, en ese sentido, sin lugar a duda, esto va a representar el último gran escollo en materia del frente internacional. O sea que lo que está haciendo con los fondos buitres es ganar tiempo de alguna manera con esa apelación, ¿o no? Yo creo que sí, y me parece que la idea es entrar en una parte final de una estrategia que además, si eso se resuelve, el acceso a los mercados internacionales es mucho más sencillo. Y quedaría por ver
si Argentina no termina optando por algún tipo de crédito con el Fondo Monetario Internacional de forma directa, que es mucho más rápido tal vez que estructurar un bono que flote en el mercado. Esto no es que me gustaría, digo, podría pasar justamente para fortalecer las reservas y de este modo despejar hacia adelante las expectativas respecto de un tipo de cambio que sea, digamos, mucho más elevado que el de hoy. Claro, ahora, eso daría por tierra, bueno, toda la teoría o el basamento o la argumentación dicha hasta ahora sobre el desendeudamiento y sobre, a no ser que se pueda endeudar con el Fondo Monetario Internacional, que esto te lo pregunto, sin que el Fondo Monetario Internacional audite nada de la Argentina o ponga, no creo. Bueno, a ver, yo creo que se puede intentar pensar un financiamiento de mediano plazo en donde, esto de vuelta, sí, no es una sugerencia, se me ocurre que la Argentina no va a bajar la bandera de lo que se desendeudó, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. El problema no es quién te presta, sino qué condiciones te pone quien te presta. Claro, si algo hizo bien la Argentina es que nos la llevan de las narices respecto de no nos dicen más Ann Kruger lo que tenemos que hacer ni a Anup Singh, ¿te acordás? Sí, cuando sí, venían, lo recibían con alfombra roja, eran la tapa de todos los diarios. Sí. Bueno, a mí me parece que si Argentina tiene la posibilidad de sentarse en una mesa y plantear las condiciones en las cuales quiere pedir plata prestada, está perfecto, porque pedir plata prestada en el mundo capitalista no está mal. Yo siempre digo, ¿para qué vas a pagar de contado un puente que vas a usar durante 3 generaciones en un año? No tiene ningún sentido como lógica del crédito. Entonces, vuelvo a lo de YPF, resolver este tema de YPF me parece que es muy importante. Argentina había obtenido un activo, 51% de la compañía. Recordemos cómo quedó estructurado. 51% lo tiene el Estado Nacional, lo tiene la Argentina, de lo cual 26% es el Estado Nacional, todos nosotros, 25% las provincias de la Organización Petrolera, de la OFEPI. Y después tenemos 8% Carlos Slim, que ganó fortuna cuando la compró, que estaba destruida la acción. 17% lo tiene el mercado, hoy subió 1,98% en Wall Street, justamente la acción de YPF, que este mes tiene una performance, digamos, fluctuante. Bastante fluctuante. 6,5% todavía retiene Repsol, y después hay 17% que tienen los bancos, básicamente porque el grupo Petersen, que compró sin plata, básicamente con la ganancia que iba generando, tuvo que ceder ese 25% de tenencia que tenía previo a la estatización, porque como no pudo hacer frente con fondos propios, los bancos se quedaron, ahí compró 8% Slim y el resto se quedaron los bancos. Es decir, un paquete accionario amplio, abierto. Yo creo que la Argentina, no solamente para Vaca Muerta, sino para continuar avanzando en lo que es exploración, va a seguir buscando financiamiento internacional, porque está claro que desde fin de 2011 hasta hoy, Argentina perdió el famoso autoabastecimiento. Y esto nos cuesta dólares del sistema, que cuando no los generamos con la exportación, salen de las reservas. Y es un impacto muy duro, porque cuando caen las reservas, lo que termina valiendo menos es nuestra propia moneda, la pagamos con inflación, con lo cual, bueno, obviamente este acuerdo yo creo que en ese sentido es muy importante. Bueno, comenzó hoy el gobierno a negociar las paritarias, ¿sí? ¿Cuál crees que es el escenario posible a corto plazo en esos dos frentes? Aumentos salariales e inflación, o impacto entre ambas variables, ¿no? Yo creo que hay dos escenarios que tiene que pensar el gobierno y también los dirigentes gremiales. El dirigente gremial, si yo fuera dirigente gremial, lo que pensaría es primero en sostener la fuente de trabajo y después en discutir la nominalidad del salario. Me parece que los sindicalistas están viendo que el impacto de las medidas que se están tomando de un ajuste de carácter tradicional, ortodoxo, y si no te gusta la palabra, llámalo Marta, pero hay un ajuste concreto, hecho y derecho. De hecho, si la tasa de emisión monetaria se expande menos que los precios, eso, junto con un posible recorte o reordenamiento fiscal de la mano de los subsidios que quita salario indirecto a los trabajadores, es freno de la actividad económica. Y ahí vamos a empezar con recorte de horas extra, y la pelea va a ser justamente para que no haya recorte del empleo, porque antes lo que se recortaba de la actividad privada te lo tomaba el sector público, que no tiene financiamiento ni municipal, ni provincial, ni nacional. Sí. Con lo cual, me parece que va a tratar de haber una discusión en cuanto a la protección de la fuente de trabajo, y después, en cuanto a la nominalidad, la pregunta es, la discusión va a estar en función de la expectativa de inflación hacia adelante, entre 30 y 35%, se va a cerrar ahí
qué va a pasar con el gran empleador, que es el Estado, si puede cubrir esa variación esperada de precios, y cuál va a ser la dinámica política hacia dentro del justicialismo, porque hay otra discusión que subyace la pelea paritaria en la Argentina. En 2 años, o en 1 año y medio, vamos a tener una sucesión presidencial. Y el justicialismo nunca resolvió de manera sencilla su propia interna. Y los sindicalistas tienen muchas cosas para decir ahí adentro. Me parece que en esa discusión también algo se termina politizando la discusión paritaria, y habrá que ver cómo se evalúa la politización hacia dentro del PJ, la nominalidad de los salarios y la protección de las fuentes de trabajo. Bueno, claro, cuando uno lee que las aspiraciones de aumentos rozan el 50 al 60%, aunque no son alocadas en términos de la lógica de cuánto es la inflación, sí entiende, bueno, el costo que te va a tener que pagar el gobierno de haber dejado al sindicalismo afuera de la política, ¿no? O sea... Sí, lo que pasa es que yo lo entiendo, para mí es una película, hay que mirarlo para adelante. Yo creo que la pregunta es, ¿va a primar la responsabilidad en la dirigencia, en la discusión salarial? Y esto no significa que termine pagando el pato el trabajador, pero depende de cómo se plantee la discusión. Esto puede influir más o menos en las expectativas, que es la gran batalla que tiene el gobierno por delante, justamente en términos de cuánto creemos que va a ser la inflación en el futuro. Si se empieza la carrera salarios contra precios, siempre pierden los mismos, los que tenemos un ingreso fijo de salarios, porque los precios van, como decía el general, por el ascensor, mientras los salarios van por la escalera. Y Matías, por último, en cuanto al escenario que me planteaste al principio, ¿no? Acerca de cuál es la posición que el gobierno está tomando con los acreedores internacionales, cómo está avanzando por ese lado, cómo va el acuerdo con Repsol, qué es lo que podría suceder para sostener algún nivel de reservas, y por otro lado el dólar, que se ha logrado mantener estable. ¿Hay un escenario más o menos estable o no de una crisis tan profunda como la que se suponía en enero? ¿Cuál es la perspectiva para este año? Mira, a mí me parece que cuando empezó la crisis, yo creo que estuve acá el 23 de enero, el día en donde se dio el primer salto, que se fue a 7.15 el dólar. Me parece que el gobierno fue tomando las medidas desde la dirección del Banco Central y Economía como para que en un tipo de cambio en el cual el gobierno se sentía confortable, que es en torno a los 8 pesos, se llegara a un equilibrio. Yo coincido en lo que dice la presidenta, este ataque contra la moneda posterior a la devaluación fue claramente un ataque que no tenía sentido, en el sentido de que si no se entiende desde la política o desde intereses sumamente concentrados, no se explica por qué después de devaluar 20 y pico % seguís pidiendo más devaluación. Ahora, y esto se convalidaba con la menor liquidación de exportaciones por parte de los cerealeros desde 2006 hasta la semana posterior a la devaluación. Me parece que eso se despejó, y una vez que se despejó, bueno, se fue arribando a un escenario de tipo de cambio que hoy es bastante razonable, con tasas de interés en torno del 30%, con un banco central tomando medidas técnicas como esta idea de que los bancos comerciales desarmen sus posiciones en dólares, bajándolas de 60 a 30%, volcando entre 2.500 y 4.000 millones de dólares en un plazo que va a calzar justo con la entrada de la liquidación de la cosecha gruesa en la Argentina. Son 150, son 180 días que la Argentina tiene para ordenarse. Habrá que ver si a partir de acá el tipo de cambio se mueve conjuntamente con los precios para no volver a perder competitividad. Recordemos que si vos tenés un dólar que avanza 30%, claro, el tipo de cambio oficial. Si el dólar avanza 30%, como pasó entre 2007 y 2011, y los precios 120, la percepción es que el dólar está barato y terminamos todos de vacaciones en el exterior. Entonces me parece que la discusión va a ser de qué manera van ajustando el dólar con los precios, si gradualmente o si con saltos tipo escalón, y cómo contienen el impacto que eso pueda llegar a tener en los precios, porque finalmente va a tener un impacto en los precios, a pesar de que no es que se devalúa y luego hay un aumento de precios, sino que por lo menos la última devaluación vino después que los precios venían aumentando, porque la inflación no arrancó en enero, arrancó hace 7 años. Ahora, ¿hay una perspectiva más clara como para que el año pasado estaba todo el mundo frenado, viendo qué iba a suceder con mucha cautela, ¿no? Si bien no cambió de fondo la situación, ¿no? ¿Percibís que este año hay una perspectiva por lo menos para poder hacer un plan de negocios, para poder, no sé, hacer mover un poco más la actividad? Yo le tengo mucha fe a la Argentina. A mí me parece que la Argentina es un país para invertir, sin lugar a dudas. Bueno, Sturzenegger dice en 2 años
va a ser Vuela impresionante Argentina. la cantidad de, No. de dólares que van a entrar, de No, por eso inversiones. digo, me parece que hay un reordenamiento. Yo creo que el gobierno está haciendo, está llevando adelante un plan que va a hacer que este año la economía crezca muy poco o cero, cuando el año pasado sí creció. Veremos luego con las estadísticas actualizadas, con la nueva base, cuánto terminó creciendo Argentina en 2013. Pero me da la sensación de que para que podamos empezar a pensar, suponete que nos queremos poner un bar. Sí. Yo digo, las formas y el fondo, y cierro con esto. Tomaron un montón de medidas desde agosto hasta la fecha. Se devaluó 40%, se subió la tasa, se duplicó la tasa, se bajó la emisión monetaria, se volvió a los mercados internacionales por lo menos a conversar. Tenés un nuevo índice de precios, se fue Moreno, se pusieron de acuerdo con Clarín. Muchas cosas se hicieron de lo que supuestamente pedía el mercado. Ahora, la falta de conexidad en la manera en la que se tomaron las medidas nos dejó a todos esperando cuál va a ser el anuncio de la semana que viene. Si se hubiera anunciado todo más o menos junto, probablemente la percepción sería, bueno, ya está, acá terminaron las medidas, a laburar. Hoy hay todavía una fantasía de bicicleta financiera o de esperar a ver cuál es la próxima medida, que no es necesariamente lo mismo que la bicicleta financiera, que subyace. Cuando el gobierno logre despejar esto, yo creo que van en camino a eso porque estamos tranquilos hace una semana y pico y cuanto menos estemos los economistas en los programas de televisión, mucho pero muchísimo mejor. Creo que es el desafío que tiene el gobierno y sería bueno que no anuncien nada durante un mes como para que digamos, che, ya está todo tranquilo, Impresionante, pongamos el ¿no? bar. Una semana que no pasa nada y nos sentimos tranquilos. Una semana de paz. Gracias, Matías. No, a vos por invitarme.